Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio sobre la iglesia. Fue lo que empezamos a estudiar este domingo. En la clase pasada vimos lo que la Biblia denomina o define como iglesia y vimos que todos los que nacieron de nuevo, todos los regenerados, forman parte de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es, o la palabra en griego eclesia, se traduce como aquellos que han sido llamados fuera de. Y todo el que ha nacido de nuevo ya no es del mundo. Y vimos que Jesús hablaba de que sus discípulos, los que el Padre le dio, no eran del mundo, como tampoco él era del mundo. Así que vimos que la iglesia está formada por los que nacieron de nuevo. Todos aquellos que han sido regenerados forman parte de la iglesia. Y vimos también que según el Concilio de Nicea, la iglesia es una, es santa, es universal y es apostólica. Y estuvimos viendo cada uno de esos puntos, ¿verdad? Dijimos también que la iglesia es una por la verdad, estamos unidos en la verdad y la verdad pues es la doctrina bíblica, lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, hablamos de que tenemos que tener la misma base, la misma doctrina. Es lo que nos identifica como una sola iglesia, pero también vimos que la doctrina divide, separa a lo auténtico, a lo genuino, de aquello que no lo es. Y si la doctrina bíblica genera división, al mismo tiempo es lo que nos une, ¿verdad? Y vimos que la iglesia la debemos ver en dos categorías, iglesia visible e invisible. La iglesia visible es lo que vemos, el conjunto de personas que se congregan en este lugar. Pero la Biblia es clara en que no todo el que se congrega es cristiano, ¿verdad? Entonces, partiendo de lo que le enseña la Biblia, nosotros podemos decir que estamos viendo a la iglesia visible, pero no podemos saber si algunos de los que forman parte de la iglesia visible realmente son cristianos. Nosotros no tenemos tal sabiduría, pero Dios sí. Entonces, cuando Dios ve a la iglesia, no lo ve en un sentido visible como nosotros, sino en un sentido invisible. Dios ve a los verdaderos creyentes. Y hice un dibujito de lo que es la iglesia visible y cómo tiene distintos individuos, y dentro de la iglesia visible está la invisible, aquellos que Dios sabe que realmente son nacidos de nuevo. Si la iglesia está compuesta por los nacidos de nuevo, pero nosotros no podemos ver a simple vista que nació de nuevo. La Biblia nos habla, y lo vamos a ver más adelante, que si hay formas de identificar a un verdadero creyente, pero a simple vista no lo puedes ver. Incluso la Biblia afirma que hay personas que son muy buenos a la hora de engañar o aparentar ser cristianos. Entonces la iglesia invisible es aquella que está compuesta por los que realmente son regenerados y Dios la conoce, nosotros no. La tarea del verdadero cristiano es hacer visible la iglesia invisible, es decir, que los verdaderos cristianos demuestren quiénes son y que sea visible a aquellos que por definición están en la iglesia invisible, ¿verdad? Pero vimos, y no tocamos mucho ese tema porque la idea era verlo hoy. Mencioné como quiera ciertas cosas, de que hay muchas iglesias en nuestro contexto geográfico, ¿verdad? En nuestra ciudad, en nuestro país, hay iglesias en cada esquina prácticamente. Te encuentras iglesias de todo tipo y todos aseguran ser cristianas, ¿verdad? Muchos aseguran ser iglesias cristianas. Si vemos la definición de lo que una iglesia es, partiendo de la Escritura, y luego analizas a todos aquellos que se autodenominan iglesias cristianas y ves que cada una enseña cosas distintas, los mormones enseñan algo, los testigos de Jehová enseñan otra cosa, aún dentro de los protestantes, digamos iglesias evangélicas, tiene distintas denominaciones que enseñan cosas opuestas entre sí. Tendríamos que hacernos la pregunta, bueno, de entre todos aquellos que se llaman iglesia, ¿cómo podemos reconocer a los que verdaderamente son la iglesia? ¿Cómo podemos saber qué debe de tener una iglesia para ser identificada como una verdadera iglesia? El tema de hoy es marcas de la verdadera iglesia, es decir, ¿qué es lo que la iglesia debe de tener que lo identifica como verdadera y por consecuencia puedes detectar aquellas que son falsas? Entonces, el primer análisis que debemos de hacer es que desde la perspectiva de la lógica es imposible que todas las iglesias sean verdaderas porque se contradicen entre ellas.
necesitamos un estándar, un punto de comparación, y puesto que la Iglesia la tenemos definida por lo que la Biblia dice, la propia Escritura es la que debe de decirnos cuál es la Iglesia verdadera. ¿Me explico? Tenemos que partir de allí, no de que la Iglesia tenga un nombre que dice que es cristiana. Casi todas se dicen iglesias cristianas fulana de tal, ¿verdad? Es más, nuestros amigos mormones dicen que son una iglesia cristiana. Los testigos de Jehová aseguran ser una iglesia cristiana. ¿Realmente lo son o no? Entonces, las iglesias tienen distinta doctrina, tienen distinta forma de gobierno, es decir, algunos tienen un pastor en un esquema piramidal, otros tienen ancianos y otros tienen otros esquemas mixtos. Hay algunos que dicen que tienen ancianos, pero los ancianos no tienen voz y voto, sino que están sujetos al pastor. Sigue siendo piramidal, pero de puro nombre tienen ancianos, ¿verdad? No funcionan como tal. Y sobre todo tienen diferente liturgia. La palabra liturgia se refiere a la forma en la que llevas a cabo la reunión. Entonces, cuando hay iglesias con la misma liturgia, podrías ver que tienen el mismo patrón o el mismo comportamiento cuando se reúnen. Y en ese sentido yo creo que la gran mayoría de las iglesias evangélicas tienen una liturgia muy similar. Y ahí nos excluimos nosotros, ¿verdad? Porque normalmente llegas y te van a poner la música de alabanza, ¿verdad? Que es la movida, y luego la de oración, que es la adoración, que es la tranquila, y luego levantan las ofrendas, ¿verdad? Algunas veces ahí hay tipo de anuncios y cosas, y luego pasan a la predicación, y luego un llamado al altar, ¿verdad? Normalmente ese patrón lo encuentras en muchísimas iglesias, esa es la liturgia de ellos. Los mormones tienen una liturgia distinta, los testigos de Jehová también. Entonces, entre todas estas diferencias, tendríamos que pensar cómo podemos identificar a la iglesia verdadera de manera justa, de manera bíblica. Y para eso habría que recordar que en los tiempos de la Reforma Protestante, cuando hubo una separación de la Iglesia Católica Romana, empezaron a brotar muchísimas congregaciones o grupos de personas que se autodenominaban iglesias cristianas. Yo pienso que no estamos muy lejos de lo que pasó en aquel entonces. Ahorita hay muchísimas agrupaciones que se autodenominan iglesias cristianas, y en aquel entonces la gente se preguntaba, bueno, de entre todas las que hay, ¿quién es la verdadera iglesia cristiana? Pero si tú le preguntas a cada uno de ellos si es una verdadera iglesia cristiana, ¿qué te van a decir? Pues que sí. Entonces no puedes ir a hacer una encuesta y preguntarle, ¿eres una verdadera iglesia cristiana? Porque todos te van a decir que son una verdadera iglesia cristiana. Así que necesitas un factor de medición externo a lo que ellos dicen o lo que ellos aseguran. En aquel entonces, la Iglesia Católica Romana no reconocía a todas estas iglesias que se estaban formando y decía que no eran iglesias auténticas. Históricamente, en aquel entonces Roma definía una iglesia de esta forma, fíjate. Si tú le preguntabas a los católicos romanos en aquel entonces, ellos te decían, una iglesia es donde está el obispo. Si no hay un obispo autorizado por Roma, cualquier sociedad que surja no es una iglesia verdadera. O sea, ellos decían, tiene que haber un obispo autorizado por la Iglesia Católica Romana allí. Y si hay un obispo ahí, entonces ese grupo es una verdadera iglesia. Si no hay un obispo autorizado por la Iglesia Católica Romana, entonces no es iglesia. De manera que ellos decían, somos la única, ¿verdad? Ahora, pregúntale a los testigos de Jehová y aseguran que también son la única. Y surge un problema porque le preguntas, bueno, ¿y cómo se salvaba la gente antes de que se fundara la Iglesia de los Testigos de Jehová? ¿Cómo le hacían? Si ellos son la única iglesia verdadera y no ha existido siempre, ¿verdad? Desde que vino Cristo no existió, no había nada de eso. Siglos después, creo que 1800 algo, no me acuerdo bien, se establece y cómo se salvaban todos antes de esa iglesia. Si tú eres la única iglesia verdadera, ¿cómo le hacían los demás? Los mormones también te van a asegurar que son el único camino, y muchas iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianas, metodistas, de muchas denominaciones que hay, algunos se atreven a decir que ellos son la única, la verdadera. Entonces, en aquel entonces los reformadores, las principales influencias teológicas de aquel entonces tuvieron que ponerse a investigar cómo puedes definir una iglesia verdadera, hablando de la Biblia, ¿verdad? Y llegaron a 3 características distintivas. Número 1, se predica la Biblia fielmente. Número 2, se administran correctamente los sacramentos, es decir, bautismo y cena del Señor. Y número 3, se practica la auténtica disciplina de su gente. Otra vez,
se predica la Biblia fielmente, se administran correctamente los sacramentos, bautismo y cena del Señor, y se practica la disciplina entre su gente, auténtica disciplina. Ahora, de entre las dos definiciones que vimos, la definición de iglesia que puso la Iglesia Católica Romana y la definición de iglesia que pone los reformadores, o la Iglesia Protestante, ¿cuál te parece que es la más apropiada? O tendrías que preguntarte, ¿de dónde se sacaron los católicos que tiene que haber un obispo puesto por ellos para que ahora sí sea la verdadera iglesia? Eso no proviene de la Escritura, ¿verdad? Pero estas otras tres características provienen de la Escritura y son ajenas a la declaración o lo que una iglesia asegure de lo que ella misma es, ¿verdad? Tú puedes aplicar estos tres criterios a los mormones, a los testigos de Jehová y a cualquier denominación de las iglesias protestantes y determinar si realmente son iglesias verdaderas. Entonces, vamos a ver a cierto detalle cada una de ellas, porque más adelante vamos a entrar con más detalle a los sacramentos, a la disciplina y a todo eso. Ahorita nuestro enfoque es determinar si una iglesia es verdadera o no, porque hay mucha confusión entre las personas cuando empiezan a escuchar doctrina bíblica, empiezan a hacerse esa pregunta: ¿estoy en una iglesia correcta o no? Analiza la enseñanza de la iglesia en la que están y se dan cuenta que no concuerda con la Escritura. Y surge esto: ¿estoy en la iglesia correcta o no? ¿Debiese salirme de esta iglesia o no? Hay algunos que están en iglesias con doctrinas correctas, pero pasó algo que no les gustó. Se pelearon con alguien, siente que lo ofendieron, no lo tomaron en cuenta y se me voy a cambiar de iglesia. Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son las razones de peso para decidir cambiarte de iglesia o no? Por eso es importante que entendamos este punto. Así que veamos la primera característica. Se predica la Biblia fielmente. Obviamente, si la iglesia asegura ser cristiana, ¿verdad?, tiene que basarse en la enseñanza de Cristo. Ahora, si Cristo es Dios, entonces no nada más te basas en el Nuevo Testamento, sino en toda la Escritura, Antiguo y Viejo Testamento, porque es el mismo Dios. ¿Ok? Ahora, si no se apega a lo que la Biblia dice, ¿qué te hace pensar que es una iglesia cristiana? O sea, este punto es el más obvio y es el más, digamos, importante de todos los demás, porque de aquí se desprende todo lo demás que pudiese ser una iglesia, ¿verdad? Si no se apega a la Escritura o si tiene una fuente alterna, nuestros amigos mormones o los testigos de Jehová con su atalaya, que durante mucho tiempo aseguraban que era inspirada por Dios y que era infalible, y que con la prueba les demostraron que ni era inspirada por Dios y por consecuencia no era infalible, pero lo usaban como una fuente alterna. La Iglesia Católica Romana, que aparte tiene la tradición o el magisterio, no es la única fuente, y si se contradice el magisterio y la tradición con la Biblia, no importa para ellos. Dice, bueno, lo principal que debes de tener es que se predique fielmente la Biblia. Pero aquí tendríamos que hacer una distinción importante. No todas las iglesias predican la misma doctrina, ¿verdad? Y la doctrina divide. Así que tendríamos que hacer diferencia entre doctrina y doctrina. Y se puede diferenciar en dos puntos. La doctrina que afecta la esencia de la iglesia, y déjame apuntarlo para tenerlo en mente. La doctrina que afecta la esencia y la doctrina que afecta el bienestar. Decimos que la doctrina que afecta la esencia le llamamos doctrina primaria, fundamental. Y en cuanto a la de bienestar, podemos encontrar doctrina llamada secundaria o terciaria. Si es la doctrina la que nos une, ¿en cuál aspecto debemos tener exactamente la misma doctrina? Por ejemplo, testigos de Jehová, pues ellos aseguran cosas distintas a lo que la Biblia afirma. Nuestros amigos mormones, todavía más diferencias contra lo que la Biblia afirma. Así que esos serían casos obvios que no están dentro de lo fundamental. Pero vamos a unos casos quizás un poco más complejos, entre denominaciones. Están aquellos de la rama pentecostal que prohíben a sus mujeres usar pantalón, o cortarse el cabello, o maquillarse,
incluso a veces hasta peinarse les prohíben. Y dices, bueno, esta enseñanza que ellos tienen, ¿en qué lado cae? ¿En la de esencia o en la de bienestar? ¿Te afecta la esencia de la iglesia? ¿Es una verdad fundamental? Es decir, para ellos lo es. Ellos asumen que una mujer con el cabello corto no es cristiana, ¿verdad? Ellos afirman que una mujer que usa pantalón no es cristiana. Ellos lo ven como algo fundamental, como algo que afecta la esencia de la iglesia. Pero bíblicamente hablando, por eso es importante que tengamos en cuenta que estamos basándonos en lo que la Biblia dice, no en lo que tú crees o en lo que alguien pueda creer al respecto. No en la importancia que alguien le da, sino en la importancia que la Biblia le da. Así que desde la perspectiva bíblica, si ellos enseñan que no puedes usar aretes y no te puedes cortar el pelo, ¿es algo que afecta la esencia o el bienestar? Solamente el bienestar, no la esencia, porque ellos podrían creer lo que la Biblia afirma, que Jesucristo es Dios encarnado, que Él cumplió las profecías, que murió y resucitó, que Él es Señor de señores y que vendrá de nuevo a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Pueden creer en eso que es esencial, y a pesar de eso enseñar cosas no esenciales que fácilmente podríamos descartar en cuanto a la interpretación que hacen, ¿verdad? En aquel entonces no había pantalones cuando Pablo dijo eso. Y el cortarse el pelo o no tenía que ver con la reputación de una mujer, si era prostituta o no. Las mujeres prostitutas traían el cabello corto y las mujeres decentes tenían el cabello largo con velo. Cuando Pablo prohíbe que se corten el pelo, tiene que ver con parecer prostituta. Que si lo traemos a nuestros tiempos, le dirías a la mujer, oye, vas a venir a congregarte y aunque no estés congregándote, no te vistas como prostituta, que en aquel entonces era traer el estilo de corte de cierta manera, ¿verdad? Raparse eran sacerdotisas dedicadas a la prostitución gratuita para honrar a sus dioses. Entonces, cuando se le prohíbe a la mujer ese tipo de cosas, tenemos que ir al contexto de aquel entonces y saber que no es en esencia el problema traer el pelo largo. Dicen, bueno, también los hombres no pueden tener el cabello largo, tienen que tenerlo corto. Y dices, qué caray, ¿qué onda con Sansón? Si Sansón estuviera en una iglesia de esas, estaría siempre débil. De hecho, el voto del nazareo tenía que dejarse crecer el cabello. Y fue Dios quien instituyó eso. Y luego pretenden enseñar que traer el cabello largo es pecado cuando Dios instituyó que así se hiciera. Te das cuenta que su análisis no está bien, pero no los puedes desacreditar como una verdadera iglesia si tienen lo esencial correcto. Así que estamos unidos en lo esencial y nos toleramos en la doctrina que afecta el bienestar. Y afecta el bienestar en el sentido de que no podríamos estar congregándonos en el mismo lugar ellos y nosotros. Si fuésemos lo suficientemente maduros, los cristianos podríamos estar todos en el mismo lugar. Aquellos que creen que no se deben de cortar el pelo y los que creen que sí. Porque Pablo dice que si tú haces algo y lo haces para Dios, entonces no juzgues al que no lo hace, ¿verdad? Y si tú te sientes libre a ese respecto, no juzgues al que no se siente libre de hacerlo. Si tuviéramos la madurez necesaria, podríamos convivir juntos sin problema, pero la verdad es que eso no pasa en la mayoría de los casos. Así que buscamos el bienestar entre nosotros y nos congregamos en distintos lugares, pero si tenemos la doctrina esencial, si predican fielmente la Escritura, porque también aquí hay que ver ciertas cosas, porque muchos aseguran predicar la Biblia, ¿verdad? Pero muchas veces a la hora de interpretar los pasajes no te están diciendo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estudiamos el tema del Evangelio? Dijimos, ¿qué es el Evangelio bíblico? Porque muchos hablan del Evangelio, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. O Dios murió y padeció para que tú ya no estés enfermo y para que tú ya no seas pobre. Y dicen, ese es el Evangelio, y eso es falso, no es cierto. Cuando estudiamos el tema del Evangelio vimos que el Evangelio correcto es hablar del cumplimiento de las profecías, de que Jesús es Dios encarnado, que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, que Jesús es Señor y que Él va a regresar a juzgar a vivos y muertos, que va a reinar. Si tú hablas un evangelio que no enseña eso, tu evangelio es falso. Y Pablo es muy claro, cualquier evangelio adulterado es maldición.
aun si un ángel te habla un evangelio distinto, sea maldito. Entonces, muchos a la hora de que predican distorsionan las verdades, aseguran creer en el evangelio, aseguran predicar el evangelio, pero no predican el evangelio bíblico. Predican modificaciones o alteraciones de partes bíblicas o lo malinterpretan, ¿verdad? Entonces, si no puede una iglesia ser capaz de transmitir lo que la Biblia dice en la forma correcta, porque hay una interpretación solamente válida, no puedes interpretar lo que tú quieras de la Biblia. Claro que tú podrías interpretarlo de muchas formas, pero Dios tuvo una intención al escribir eso, la intención del autor. Es como si alguien escribe un libro y yo lo leo y dice, bueno, pues se trata de vampiros y es algo romántico, pero yo empiezo a ponerle cosas, no, sí, mira, pues aquí dice que el vampiro chupaba sangre, pero la verdad es que no, aparecía sangre y te empiezas a inventar un montón de cosas, como esos últimos vampiros que brillaban cuando les daba el sol. Siempre los vampiros se quemaban con el sol, pero los últimos que sacaron brillaban con el sol. Imagínate que un autor escribe su libro y dice que brilla cuando le da el sol al vampiro, y tú lo lees y dices, no, no brilla, se muere. ¿Cuál interpretación lleva prioridad? ¿La que quiso transmitir el autor o la que tú quieres sacar? Obviamente la que el autor aquella que el autor tuvo la intención de plasmar, el punto que el autor quiso comunicar. Así que tú no puedes interpretar lo que tú quieras de la Biblia, tienes que buscar la forma de llegar a lo que el autor está tratando de comunicar y entonces explicarlo. Por eso cuando hablamos de la doctrina fundamental, tendríamos que ser cuidadosos en cuanto al Evangelio, en cuanto a la Trinidad, la deidad de Cristo, la justificación por fe, la adopción, la salvación que no es por obras, se recibe por fe, la conversión, todo lo que hemos estado estudiando sobre el orden de la salvación, sobre la naturaleza de Dios, los atributos divinos. Eso es fundamental. Si alguien no se apega a la doctrina bíblica en ese aspecto, está fallando en la parte de la esencia, no tiene la doctrina primaria correcta. Por consecuencia, no debiese ser considerada una iglesia cristiana. Porque, ¿por qué llamarle cristiana? Se ignora la enseñanza de Cristo. ¿Por qué hablarle a una iglesia verdadera si no toma en cuenta la palabra de Dios? Si no es su máxima autoridad. Cuando hablamos entonces de que se predique fielmente la Escritura, empezamos a descartar con facilidad ciertas iglesias. Nuestros amigos mormones y testigos de Jehová niegan la eterna deidad de Cristo. En ese aspecto no debiesen ser consideradas iglesias cristianas. Porque si Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida y para tomarla, eso no implica que Dios lo resucitó y que Jesús fue ajeno a eso, porque Jesús dijo que Él mismo se resucitaría. Destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Jesús dijo que Él mismo se resucitaría, Él mismo. Y si Jesús no es Dios, es imposible que cumpla eso. ¿Verdad? Nuestros amigos mormones y testigos de Jehová fracasan en ese punto. Ellos, los testigos de Jehová, enseñan que Jesús no es Dios. Fue la primera cosa creada según ellos. Es imposible que tenga poder para resucitarse a sí mismo, porque Él no podría ser la vida. Él no podría ser la verdad, porque la vida y la verdad es Dios. Nuestros amigos mormones creen que Jesús era un hombre que llegó a un tal nivel de perfección o santidad que fue elevado a la categoría de Dios, y si tú te esfuerzas lo suficiente también vas a ser elevado a la categoría de Dios, y se te va a dar un planeta especial para ti, y se te va a dar una esposa para que tengas muchos hijos y se llene ese mundo de todos tus hijos con esa esposa, porque lograste una estatura correcta, y luego de entre ellos se va a levantar otro hombre como Jesús que va a ser elevado a la categoría de Dios y se va a repetir el proceso de forma infinita, como ellos aseguran que ha venido desde la eternidad de forma infinita. Entonces, claramente estás despegado de lo que la Biblia enseña. Para empezar, hubo un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia es clara que todo fue creado por medio de Jesús. Y si todo fue creado por Jesús, no puede Él mismo ser una cosa creada, porque tuvo que haberse creado a sí mismo si Él creó todas las cosas. Resulta en un absurdo. Entonces, cuando una iglesia no se apega a lo que la Biblia dice, hay una palabra que describe a este tipo de situaciones. Puede aplicárselo a una persona en particular o a una iglesia completa. Y esa es apostasía.
apistemi, si no me equivoco, es en griego, que es separarse de, alejarse de. Un apóstata es alguien que está alejado de la doctrina correcta. Asegura ser cristiano, pero no tiene la doctrina correcta. Ahora, si podemos hablar de una persona que es apóstata, también podemos hablar de una iglesia que es apóstata, donde no se predica la doctrina bíblica fielmente. Entonces, una iglesia que no se apega a la verdad bíblica es una iglesia apóstata, porque se han separado de lo que la Biblia enseña y han hecho su propia doctrina. Cuando hablamos entonces de identificar a una iglesia por su doctrina, también sucede este fenómeno, que tú puedes preguntarle, ¿ustedes qué creen? Y te van a decir, sí, creemos que la salvación es por medio de la fe, que no es por obras, creemos en un solo Señor Jesucristo, creemos que Dios es soberano y que es omnisciente, y te recitan un montón de doctrina correcta, pero en la práctica no lo hacen. No sé si te ha pasado, que aseguran que creen lo mismo que tú, pero en la práctica no lo hacen. Por eso, cuando hablamos de apostasía, tenemos que diferenciarla en dos aspectos. Apostasía material y apostasía formal. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Bueno, la apostasía formal es cuando la Iglesia declara que niega un aspecto fundamental de la Escritura. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen Jesús no es Dios. Nuestros amigos mormones, Jesús es un hombre común y corriente, no es Dios. Puede llegar a ser Dios, como cualquiera de nosotros, dicen ellos. Eso es apostasía formal, estás negando algo claramente enseñado en la Biblia. ¿Cuál es la apostasía material? La apostasía material es la que se lleva a cabo en la práctica. Es decir, una iglesia que asegura que tiene cierta creencia bíblica o doctrina bíblica, pero que a la hora de que se predica o a la hora de que se hacen eventos o campañas o lo que sea, contradicen lo que se supone que creen. Es decir, ellos dicen, creemos en un Dios soberano, y al mismo tiempo te enseñan sobre distintos tipos de oraciones. A mí me sorprendió una persona que me habían comentado que tenía doctrina bíblica y doctrina sana, y escuché por ahí una predicación, y el puro cachito que alcancé a escuchar me decepcionó. Y dije, no puede ser. Bueno, él le enseñaba sobre los tipos de oración. Oración valiente, oración audaz, oración eficaz. Y te daba una pequeña explicación. Dice, la oración valiente es la que tú te atreves a hacer sin importar las consecuencias. Tú oras como Daniel, que abrías las ventanas y no importa que te vean y que estés condenado a muerte, tú orabas valientemente. La oración audaz, decía él, es aquella que tú haces partiendo de que conoces que Dios es un Dios de imposibles. Dice, te paras sobre una promesa, y estar parado sobre una promesa es una mina de oro porque puedes sacar mucho provecho. Él decía, por ejemplo, Josué oró que el sol se detuviera. Decía él, ese es un tipo de oración audaz. Y él aseguraba que la oración audaz es la que llama la atención del Señor. Y ese ejemplo yo lo he dado muchas veces, de que se imaginen a Dios en su trono y un montón de gente orando, pero a Dios no le llama la atención la oración de ninguno porque es oraciones comunes. Pero como decía este señor, si haces una oración audaz, llamas la atención del Señor. Entonces imagínate que está Dios y Hernán está orando oración audaz y Dios dice, detenga ese coro de ángeles o lo que estaban haciendo. ¿Qué estoy oyendo? Una oración audaz de la boca de Hernán. En ese caso él decía que de la boca de Josué. Y ¿qué se atrevió a pedir Josué? Que se detuviera el sol. Le dijo, ándale, esta es la que me gusta, así que voy a hacer lo que Josué pide. Ahora, a la luz de esa enseñanza, ¿dónde está la soberanía? La pisotearon el concepto de soberanía. Lo socavaron totalmente. Entonces, ellos aseguran que creen en un Dios soberano, pero en la práctica contradicen lo que aseguran que creen. Esa es la apostasía material. Y me parece que esa es la más abundante, lamentablemente, entre las iglesias cristianas en nuestro contexto geográfico. Tantas barbaridades que hacen. Tantos procesos industrializados que tratan de implementar para asegurar que el Espíritu Santo te hable, o para que hables en lenguas, o para que puedas profetizar, y niegan totalmente la parte que dice que Dios repartió los dones como Él quiso.
No, pero ellos aseguran que te lo pueden dar porque ellos quieren y porque hicieron un método. Esa apostasía no la puedes leer en un sitio web. Esa la tienes que ver o la tienes que escuchar de los labios del que predica. Pero ¿podemos decir que es una iglesia verdadera la que enseña semejantes cosas? ¿Cómo puede ser posible que enseñen lo opuesto a lo que la Biblia enseña y al mismo tiempo crean que son una iglesia verdadera? Ese es uno de los engaños más grandes de nuestro tiempo. Se convencen a sí mismos que son iglesias cristianas cuando no tienen la evidencia clara. La primera, que es predicar fielmente la Biblia. Entonces, cuando hablamos de analizar la predicación de una iglesia, hay algo que se le llama predicación expositiva, que es fundamental para que la iglesia se asegure de estar predicando fielmente la Escritura. Y en palabras simples, la predicación expositiva es aquella que toma un pasaje de la Escritura, hace exégesis. ¿Recuerdan lo que es exégesis? Analizar lo que dice el texto y concluir en base a lo que el texto dice. Eisegesis es, tengo una idea y busco un texto que me apoye lo que yo creo o tratar de ponerle cosas al texto. Un ejemplo en Apocalipsis 3, ¿verdad? A los que venzan no borraré su nombre del libro de la vida, ¿verdad? Y dicen, ya ves, si te pueden borrar, dicen algunos. ¿Eso es eisegesis o exégesis? Eso es eisegesis. ¿Por qué? Porque el texto no dice que te va a borrar, ¿verdad? Es más, te garantiza que no te va a borrar. Exégesis es decir, ahí dice claramente que no se les borrará del libro de la vida. Así que hablamos de una seguridad eterna. Pero ellos utilizan este mismo pasaje para decir, no hay ninguna seguridad porque sí te puede borrar. Y ahí está el problema. Te dicen, yo estoy predicando la Biblia. Sí, pero no estás interpretándola correctamente porque estás llegando a conclusiones que la propia Escritura no dice. Entonces, hablar de predicación expositiva es tomar un pasaje, hacer exégesis, ver y desglosar lo que el pasaje dice, luego aplicarlo en su contexto. ¿Qué entendieron las personas de aquel tiempo cuando lo leyeron, cuando lo escucharon? En base a su situación histórica, cómo estaba el gobierno, había persecución, cómo era la cultura, qué era aceptable para ellos, qué no, qué era bien visto, qué era mal visto, qué es lo que se sabía en ese contexto. Y luego que haces eso, buscas aplicarlo al día de hoy, en nuestro contexto. Eso es predicación expositiva. Si no hacen eso, te pueden enseñar cualquier burrada, ¿verdad? Cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y que se le ocurrió al individuo que se siente iluminado por Dios y dice, es una nueva revelación, y te distorsionan cruelmente el pasaje tratándote de convencer de que es Dios el que está hablando. Por eso, ¿hay predicación expositiva? Entonces están predicando fielmente la Biblia. No hay predicación expositiva, están predicando cualquier cosa que se les ocurra. Ahora veamos un caso en la Biblia donde podemos ver el efecto de predicar la palabra, de enseñar la palabra de la forma correcta. Vamos a Nehemías 8, 4 al 12. Nehemías 8, 4 al 12 dice, el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Juzbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en el lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Ahora, ese es el contexto. Están leyendo y transmitiendo al pueblo la ley de Dios por primera vez después del regreso del exilio, ¿verdad? De cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Se juntan todos, se va a leer y nos dice, había una plataforma donde estaba Esdras ahí, pero Esdras no era el único, había más individuos a su derecha y a su izquierda que eran sacerdotes que también tenían la tarea de enseñar la ley. El que estaba hablando principalmente era Esdras. Dice el versículo 6, entonces Esdras bendijo al Señor el gran Dios y todo el pueblo levantando las manos respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sebatías, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Haná y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Fíjate bien, lo leían con claridad y lo interpretaban de modo que se entendiera. Eso es exégesis. El texto, ¿qué significa?
ayudarte a entender lo que el texto dice, no lo que tú quieres que diga o lo que te imaginas que dice. Y al hacer eso, dice el versículo 9, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Así que, ¿qué hizo que estas personas empezaran a llorar? La alabanza, la adoración, el llamado, el testimonio de alguien, el hecho de que comprendieran la Biblia. ¿Te ha pasado? Que empiezas a comprender la Biblia y te dan ganas de llorar, te quebrantas, Dios te convence de pecado, sin musiquita, sin lucecitas, sin nada de eso. Ahora, lamentablemente las iglesias quieren buscar ese tipo de cosas, pero no lo hacen a través de la Biblia, sino a través de la manipulación de las emociones. Con música matona, ¿verdad? Dicen, mira, ahí está Dios obrando en la gente. No, también el borracho llora en la cantina cuando le pones las canciones que le recuerdan a la que se fue, ¿verdad? Pero el hecho de que comprendió en la Escritura los movió desde adentro. La predicación es positiva. Este caso es lo que Pablo decía, la palabra de Dios es la que tiene poder para instruir, para corregir, redarguir, enseñar y todo lo que tenga que ver, prepararlo para la obra. La palabra, por eso, si una iglesia no tiene predicación expositiva, no predica la Biblia fielmente, no puede ser considerada una iglesia verdadera. ¿Queda claro este punto? Punto número 2. Se administra correctamente los sacramentos. Déjame ponerlo aquí para ir llevando el paso. Número 1. Predicación fiel de la Biblia. Número 2. Administrar correctamente los sacramentos. Aquí lo voy a resumir en bautismo y cena del Señor. Jesús ordenó que esas dos cosas debían hacerse en la iglesia. Mateo 28, 18-20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y ahí está la parte de bautizándolos, ¿verdad? Así que es un mandato. Todo aquel que ha nacido de nuevo se debe de bautizar. No te bautizas para nacer de nuevo. Te bautizas porque naciste de nuevo. ¿Okay? Más adelante, como quiera, vamos a hablar de eso, porque hay personas que aseguran que si no te bautizas no te salvas, ¿verdad? O que te salvas cuando te bautizas, cosa que la Biblia no enseña. Y luego vamos a 1 Corintios 11, 23 al 26, donde Pablo les transmite a los corintios lo que le enseñaron a él, porque Pablo no estuvo en la última cena, ¿verdad? Entonces, a él se lo enseñaron. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, las dos cosas que una iglesia debe observar son el bautismo y la cena del Señor. No hay ninguna otra. Son solo esas dos. Así que una iglesia debe asegurarse de administrarlos como se debe. ¿Ok? Es decir, no nada más que los hagan, porque todos bautizan y todos aseguran participar de la cena del Señor. Más adelante vamos a ver más detalle, porque Pablo habla de participar de forma indigna
de una manera en que no debe de hacerse, una manera en la que ya no es cena del Señor, ya no es mesa del Señor. Entonces se tiene que administrar correctamente. Lamentablemente hay quienes ofrecen de la mesa del Señor a los incrédulos. Yo me acuerdo mucho que cuando yo empezaba apenas en el cristianismo, esto de la mesa del Señor, la cena del Señor se hacía públicamente, ¿verdad?, con todos los que asistían a la iglesia. Y dejaban que participara cualquiera. En algunas ocasiones se preguntaban, si tú eres cristiano puedes participar, si no, no. Pero me tocó en ocasiones donde, en alguna iglesia donde yo me congregaba, que decían, oye, pero bien, tenemos invitados por primera vez que no son cristianos. Decían, pues déjalos, total, ¿a poco les vas a hacerle feo? ¿A poco les vas a decir, ustedes no? Pues déjalos. Y bueno, la Biblia claramente enseña que eso es para los discípulos, eso es para los hijos de Dios. No lo puedes administrar a cualquier persona. No puedes invitar al incrédulo a participar a esto. Es en contra de lo que la Escritura enseña. Esto es algo de la iglesia, de los nacidos de nuevo. Y si alguien viene, mira, yo ni soy cristiano, tú pásale, hombre, échate el panecito y la copita. Dices, eso no es la mesa del Señor ya. Según ellos la están administrando y la están siguiendo, pero lo están haciendo de manera incorrecta, ¿verdad? El bautismo igual, oye, pues bautízate para que nazcas de nuevo. Y lo bautizan para eso, y ya va en contra de lo que la Biblia enseña. Entonces dicen, sí administramos el bautismo y la mesa del Señor, pero lo haces mal. De nada sirve. Ahora, podemos equivocarnos. Pablo reprende duramente a los corintios por la forma en la que ellos celebraban la cena del Señor, pero les da la instrucción de cómo debe de hacerse, qué cosas no deben de hacer para que sea válida. Entonces, una cosa es que la iglesia cometa errores a la hora de implementarla, que pueden ser corregidos, y otra cosa es que definitivamente no le dé la importancia que merece, que invite a cualquiera o que en definitiva no lo haga. Ahora te preguntarás, si tú te has congregado en árbol plantado y dices, oye, yo nunca he visto la mesa del Señor ni la cena, es porque no la hacemos públicamente. Eso lo hacemos en una reunión de miembros, de aquellos que han hecho un compromiso en ser miembros de la iglesia, que ellos abiertamente dicen que son nacidos de nuevo y que se les pone en una situación de compromiso donde tienen que demostrarlo día a día en sus vidas. Es con ese grupo con el que se celebra la mesa del Señor, precisamente porque no la puedes administrar a quien sea. Pero si no hace ninguna de estas cosas, ¿tú crees que es una verdadera iglesia? No puedes hablar de una verdadera iglesia de Cristo si no obedece las cosas que Cristo pidió que hiciera, o si las hace mal. Entonces, en cuanto a los sacramentos, bautismo y cena del Señor, tienen que hacerlos y tienen que hacerlos de acuerdo a la Escritura. Punto número 3, ese es el de la disciplina. Vamos a Mateo 18, 15 al 18, donde Jesús instruye sobre lo que se debe de hacer en esto. Dice, si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, hay un chorro de iglesias que tratan de atar y desatar cosas, ¿verdad? Y yo ato al diablo. Bueno, ¿y quién lo desató? Porque sigue siendo fechorías. Y yo ato la pobreza y sigues pobre. Desato la prosperidad y no prosperas. ¿Por qué no les funciona? Porque lo están interpretando mal. No están haciendo exégesis. Cuando dice todo lo que ate será atado y lo que desate será desatado, ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? De la disciplina. No de la prosperidad y la enfermedad y el diablo, eso no tiene nada que ver. Habla de la disciplina. Disciplina. Al que tú expulses queda expulsado. Al que tú aceptes de regreso queda incluido. Y si sigues leyendo dice, donde estén 2 o más en mi nombre, ahí estoy yo. Y también lo sacan de contexto y predican cosas absurdas. Sigue estando en el contexto de la disciplina. Ahora, esta aplicación de la disciplina es algo muy importante. ¿Por qué? Número 1, ayuda a los miembros a crecer en santidad y luchar contra el pecado. Porque cuando alguien está haciendo las cosas mal y no se le advierte, ¿cómo le ayudas a crecer en santidad?
Número 2, es útil para distinguir entre un nacido de nuevo y un incrédulo, o una cabra loca, ¿verdad? Gente que piensa que es cristiana pero no lo es. Si tú aplicas lo que Jesús nos enseña, y vas y confrontas de manera correcta al que está pecando y se niega, empiezas a sospechar, ¿qué onda? Llevas testigos, le dan evidencia y se niega, lo dices a la iglesia, se involucran el liderazgo, sigue sin reconocer su error, expúlsalo, ese está loco. Es muy probable que no sea cristiano, pero lo hacemos con la esperanza de que Dios lo discipline, en el sentido, como dijo Pablo, entreguen al individuo a Satanás para la destrucción de la carne. Ahora, no es que le digamos, diablo, ahí te va, y el diablo está esperando para agarrarlo, no. Sino que la destrucción de la carne es precisamente el proceso que Dios debiese hacer con él si es verdaderamente un hijo. Hacer morir la carnota que tiene por medio de un proceso. Si nunca pasa eso, entonces sabes que se cumple lo que ya estudiamos, que el apóstol Juan dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Entonces, efectivamente, te ayuda la disciplina, este proceso a distinguir entre un nacido de nuevo y un incrédulo. Otro beneficio, permite a la iglesia ver las consecuencias del pecado. Es muy distinto saber que la gente peca a ver que la gente peca y cómo es tratado en la disciplina. A ver un juicio contra alguien que está aferrado a una postura incorrecta. Eso te hace aprender mucho. El siguiente punto, permite confirmar las advertencias bíblicas sobre falsos hermanos y falsos maestros. Porque las leemos, pero como que no las creemos mucho. Y cuando entre nosotros se levanta un falso hermano, que lo ves por evidencia, o un falso maestro, y se administra la disciplina como debe, todos aprendemos, porque si no, yo no pensaba que este fuese un falso, hasta que quedó evidenciado, tal como Jesús dijo. Lobos vestidos de ovejas. Pablo también le dijo a Timoteo y a Tito y a toda la advertencia, se infiltrarán entre ustedes personas que no son. Pablo decía que introducirán herejías destructivas, o Pedro. Cuando lo ves ya en la práctica, te hace aprender mucho. Aprendes que no puedes simplemente confiar en lo que ves, tienes que poner más atención a lo que enseñan. Y también enseña a la iglesia a tomar en serio la santidad. Porque si de repente alguien, como en el caso de Ananías y Zafira, es sorprendido por tratar de engañar al Espíritu Santo y Dios los disciplina o, en el caso de ellos, los mata, dice, a toda la iglesia vino un profundo temor. ¿Qué significa eso? Oh, espérate, no. Esto va en serio, ¿verdad? No puedo hacer ese tipo de cosas. Si en una iglesia queda en evidencia un adúltero, todo el que andaba coqueteando con ese tipo de cosas le va a poner un freno y va a decir, caray, si es cierto lo que la Biblia dice, que nada permanece en las tinieblas, sino que va a ser sacado a la luz. Entonces, hay muchísimos, hay más. Más adelante vamos a hablar con más detalles sobre la disciplina. Pero ¿qué pasa si en una iglesia no se administra disciplina? Si no disciplinan a la gente, ¿qué pasa? Yo he visto por experiencia propia muchísimas personas con pecados muy graves, donde el liderazgo solo lo único que dice es, tú no eres nadie para juzgar, tú pon los ojos en Cristo. Y ya le echan a tierra ahí a lo que pasó, esta es la versión oficial, nadie dijo nada. Digo, no sé si a ti no te ha pasado, pero siempre hay problemas en las iglesias. ¿Y te enteraste realmente de lo que pasó? Bueno, dice, sí, porque me lo dijo la hermana tal, fulano, el amigo de no sé quién, que estuvo ahí. Pero casi nunca hay una versión oficial de la iglesia. Casi nunca se sigue el proceso de Mateo 18. Dicen, sí aplicamos disciplina, sí, pero ¿en base a qué proceso, en base a qué criterio? A lo que el pastor se le ocurrió y según a cómo se sintió ofendido. No por el proceso que enseña Jesús. Entonces, el hecho de que castiguen a alguien, como tú te dabas cuenta de que si alguien estaba en la alabanza y de repente lo ves siempre sentado, ¿qué fue lo que pasó? Dice, lo disciplinaron, decías. Algo malo hizo, pero quién sabe qué hizo, ¿verdad? Y ahí empezaba el rumor, no, yo me enteré que lo pescaron allí y allá. En serio. Y se vuelve bien sabroso, ¿verdad? Echas el chal. Cuéntame, digo, para orar por él, ¿verdad?
Y empiezan versiones y versiones y versiones. Lo más probable es que todas son falsas. Pero no se administra. Dice, si no le hace caso a los testigos, dilo a la iglesia. Tienes en Hechos 5, si no me equivoco, el caso de la murmuración, cuando se quejaban de que no se repartía por igual a las viudas de ahí con las viudas griegas, ¿verdad? Y se empezó a hacer murmuración y quejas, y los apóstoles citaron a todos y públicamente dijeron lo que estaba pasando y cuál era la solución. Y con eso se acaba la murmuración, ¿verdad? Y ese es el proceso que Jesús enseñó. Ahora, si una iglesia no administra disciplina, ¿será una iglesia cristiana? Ahora, ¿cuántas iglesias conoces que aplican la disciplina que Jesús enseñó? Es casi de lo que carece la gran mayoría de las iglesias. Siempre con la idea de, tú no juzgues, pon la mirada en Cristo. Normalmente cuando se habla de la disciplina dicen, eso es algo indebido, eso es un juicio indebido. ¿Quién eres tú para juzgar al hermano? Bueno, leamos lo que dice Pablo. 1 Corintios 6, 1 al 6. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Fíjate bien, se están peleando y se van, si fuera nuestro contexto, van a demandarse, se van a demandar o van a quejarse con la policía. Van y ponen una demanda contra aquel que los defraudó. Los mismos de la iglesia. Si realmente los cristianos no pueden juzgar a los mismos cristianos, entonces no te queda más que irte a los asuntos legales, ¿verdad? O tratar de obtener justicia por tu propia mano. Pero cuando Jesús enseña que la disciplina se administra dentro de la misma iglesia por los mismos cristianos, tú ves este caso donde no se hizo así, y Pablo dice, ¿acaso, versículo 2, no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre todos los asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que todos esos conflictos se resuelven adentro y se juzgan adentro. Y cuando dice, no debes de juzgar, qué bárbaro, lee lo que dice Pablo. Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Si no pueden juzgar los cristianos, tendrías que irte afuera a buscar quien te resuelva ese pleito. Y aquí Pablo es claro. Nombra como jueces a los que no cuentan para nada en la iglesia. Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Así que aquí está muy claro, ¿verdad? El juicio tiene que ser dentro, entre los mismos cristianos, en la iglesia, y Jesús nos dio el procedimiento. Así que administrar disciplina no es un juicio equivocado. Y algunos podrán decir, es falta de amor. Pobrecito, ¿por qué lo expulsas? Mira, si había llorado, estaba llorando. Es que no, llorar no es un síntoma de arrepentimiento, ¿verdad? Se tiene que demostrar con hechos, y eso toma tiempo. Pero definitivamente no es una falta de amor. Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Así que la disciplina es un acto de amor. Y cuando Jesús instruye que se discipline dentro de la iglesia es porque es un acto de amor entre hermanos, con la autoridad que Cristo nos da para hacerlo. Entonces, más que pensar que la disciplina es falta de amor, lo que la Biblia enseña es que es precisamente el amor lo que nos debe motivar a aplicar disciplina en la iglesia. Porque si yo no muestro ese amor a mi hermano, si yo no amo a mi hermano, no soy cristiano. 1 de Juan 3:10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces imagínate, si hacen cosas graves en la iglesia y dices, yo no me meto porque no soy quien para juzgar, ¿no es falta de amor? Es decir, si estamos llamados a edificarnos unos a otros, ¿verdad? Apoyarnos, confesaos los pecados unos a otros también dice la Biblia, para que juntos vayamos creciendo en la estatura de Cristo. Y tú ves el error en tu hermano y decides callarte porque no eres nadie para juzgar,
Eso no es amor, eso es lo opuesto. La Biblia dice que si se te dejara sin disciplina eres bastardo y no hijo. Y cuando tú evitas seguir el proceso que Jesús nos enseñó, estás negando que el tal individuo que está en pecado es tu hermano, porque no le quieres mostrar amor. Así que es claro, si hablamos de una iglesia cristiana que se basa en la Escritura, necesariamente debe disciplinar a la gente según los criterios bíblicos. Si no se aplica eso, ¿cómo es que nos amamos? ¿Cómo es que crecemos? ¿Cómo es que llevamos las cargas los unos de los otros? No tendría sentido. Pero si vamos a hablar de disciplina, tenemos que hablar también de la forma de gobierno. Más adelante, ahorita no es el objetivo, pero vamos a hablar sobre los ancianos. ¿Qué son los ancianos? ¿Qué son los diáconos? La Biblia enseña que debe de haber una pluralidad de pastores, no un solo pastor, tiene que haber varios. Y son los ancianos los que tienen que investigar los asuntos y emitir un juicio. Y tiene que haber pruebas del juicio que hicieron. Cuando se dice a la iglesia, que es el último paso en lo que Jesús enseñó, los ancianos tienen que presentar evidencia sobre lo que sucedió y cuál es la conclusión a la que llega en ese caso particular. Entonces se requiere también una estructura de gobierno correcta, porque si tienes un esquema piramidal donde uno es el que decide y lo ofendiste, pues él te va a correr porque quiere y porque puede. ¿Y quién le va a decir que no, si él es el único que toma las decisiones? ¿Quién le va a decir que debe de haber un justo juicio y seguir el proceso que Jesús enseñó si eres el que manda y te tienes que someter a él? Por eso la estructura de gobierno en la iglesia tiene que ser bíblica si vas a aplicar disciplina. ¿Me explico? Entonces, predicación fiel de la Biblia, los sacramentos, bautismo y cena del Señor y disciplina. Si tienes esas tres, de ahí se desprenden muchísimas cosas que la Biblia enseña en cuanto al trato entre nosotros, en cuanto a crecer en santidad, en cuanto a la búsqueda de Dios, la aplicación de los dones que Dios te ha dado, etcétera, etcétera. De ahí se desprende todo. Si tienes esas tres cosas, vas en el camino correcto. Podrás cometer errores, ok, pero caen del lado bienestar, no de lo esencial. Si una iglesia no cumple con estas tres, ¿debiese ser considerada iglesia verdadera? Claro que no. Claro que no. Por eso es muy importante que entendamos bien esto. Muchas personas me lo han dicho personalmente o me escriben diciendo, oye Hernán, he escuchado doctrina bíblica y me siento confundido. Y escucho la doctrina en la iglesia en la que estoy, dicen, y veo que no es correcta. ¿Qué debo de hacer? ¿Me salgo o no me salgo? ¿Qué le responderías? No es una decisión simple, ¿no? No es algo que debes decidir a la ligera. Es algo que debes analizar y considerar seriamente. Pero si entiendes cuáles son las marcas de una iglesia verdadera, tienes que empezar por aplicar eso. Eso está, la predicación fiel de la Biblia. No que agarren la Biblia para predicar, ¿verdad? Que prediquen fielmente la Biblia. Que guarden correctamente los sacramentos y que apliquen la disciplina como Jesús enseñó. ¿Están aplicando eso en la iglesia donde estás? No te salgas. Es una iglesia verdadera. Y los defectos que puedan tener, debes quedarte ahí para buscar corregirlos. Porque tienen lo esencial correcto. ¿Me explico? Todas las iglesias tenemos defectos. Pero esos defectos caen del lado del secundario o terciario. Entonces no te sales de una iglesia que tiene esas tres características. Te quedas a ayudar, a edificar y a corregir lo deficiente. Pero si no tienes esas tres características, ¿qué estás haciendo ahí? No tienes por qué estar ahí. Ahora, el argumento más común que escucho es, bueno, pues para hacer luz en las tinieblas, ¿verdad? Ahí voy a quedar para ser sal de la tierra. Y yo me voy a esforzar y voy a empezar a reformar la iglesia desde adentro, acá incógnito. Nadie sabe. Y empiezo de repente acá a hablar Biblia o reuniones secretas y pues que nadie diga nada y aquí vamos a ir transformando. No, imagínate que, creo que se lo escuché a Sproul, este ejemplo. Elías está confrontando a los de Baal, ¿verdad? Porque todo el pueblo estaba tras los Baales. Y ponen esta señal, que el verdadero Dios haga caer fuego del cielo, ¿verdad? Si es Baal o si es Jehová.
Imagínate que, cae fuego del cielo. Órale, los de Baal ya sabemos que le intentaron y no pasó nada, ¿verdad? Se rasgaron la ropa, se rasgaron sus cuerpos, se hicieron heridas y nunca les contestó Baal. Dios contesta la oración de Elías. Queda evidenciado quién es el verdadero Dios. Ahora imagínate uno de los israelitas que dice, sí, ya me di cuenta que Jehová es el único Dios, pero me voy a quedar ahí con los Baales para reformarlos, para hacer luz en ellos, para ir poco a poco ganándolos y cambiarlos. ¿Qué opinas? Es absurdo. ¿Qué es lo que demandaba Dios ante esa prueba? Salgan de eso, salgan de la idolatría, salgan de toda esa falsedad. ¿Qué le hace pensar a las personas que de una vez que se dan cuenta que la iglesia en la que están no tiene eso y se sienten llamados a cambiarla, a reformarla? No, la Biblia claramente prohíbe eso y más adelante lo vamos a ver con más detalle. Apártate de los tales. No estés con ninguno que llamándose hermano no se comporte como debe de ser. Hay muchas advertencias en la Escritura de no estar con los que tienen una doctrina distinta. No los recibas en tu casa. No comas con ellos. Pero algunos han llegado a la conclusión de que ahí deben de estar y no se pueden salir. No cometas ese error. Si la iglesia en la que se congregan no tiene los requisitos para ser considerada una iglesia verdadera, la Biblia no te permite estar ahí. Debes de salir de ahí. Oye, pero ahí tengo mis amigos, ahí tengo mi familia, ahí tengo mi novia. ¿Cuántas cosas he escuchado distintas? Ahí tengo un ministerio, ahí tengo muchos años. ¿Realmente es valioso para ti Dios y su palabra o no? Jesús fue claro. Nadie que ame más a padre, madre, hermanos, casas, es digno de mí. Lo dejamos todo por seguir a Dios. De nada te sirve estar en una iglesia así. No vas a crecer, no vas a avanzar en santidad, no vas a crecer en conocimiento de Dios. Vas a estar simplemente desnutrido porque no estás recibiendo el alimento espiritual que requerimos todas las ovejas de Cristo. Así que por eso es importante entender las marcas de una iglesia verdadera. Entre nosotros, ¿tú crees que árbol plantado cumple las características o no? Si crees que no las cumple, ¿qué estás haciendo aquí? Huye. Corre por tu vida. Pero si sí las tenemos, y yo te lo aseguro, pero tenemos errores, trabajemos en corregirlos. Ese es nuestro llamado, edificarnos unos a otros. Y si te preguntan, oye, ¿debo salir de la iglesia en la que estoy? Dile, ¿tiene esto? Si no lo tienes, sal de ahí, cuanto antes. Déjalo todo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dijo Jesús. Acércate a una iglesia bíblica. Ahora, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Los metodistas? ¿Los bautistas? ¿Presbiterianos? ¿Pentecostales? ¿Cuáles? No me importa el nombre que se pongan, hay que revisar esto. ¿Verdad? Si tienen esto y aparte se dicen metodistas, bueno, tienes esto y las otras diferencias caen en esta parte. No hay por qué ser divididos en ese caso. Decimos, nos une la verdad, lo esencial. Somos hermanos en Cristo, aunque tengas doctrinas de nivel secundario y tercero con las que no estoy de acuerdo. ¿Me explico? Pues dicen, no, yo soy la iglesia cristiana, evangélica, espiritual, pentecostal, de los últimos 15, y te ponen un nombre acá internacional para el mundo y las naciones, y no cumple con eso, es una falsedad. Nada de iglesia cristiana, por más rimbombante que sea el nombre. El parámetro es la Biblia. El parámetro es la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Digo, si alguno tiene dudas si somos una iglesia verdadera, pues acérquese a preguntar, ¿verdad? Para darle evidencia de lo que ya hemos hecho de esto, ¿verdad? Tú puedes analizar las predicaciones, puedes corroborar entre los miembros, la mesa del Señor o la cena del Señor, bautizos, la disciplina. Ya hemos tenido varios procesos de disciplina entre nosotros, unos muy fuertes.
concentrémonos en permanecer en la verdad. Cuidémonos unos a otros de no despegarnos de lo que la Escritura enseña. ¿Tenemos errores? Claro, todas las iglesias tienen errores. Trabajemos en corregirlos, en conjunto, aplicando la disciplina que Jesús enseñó. No ignorando a los demás, no aislándote, sino preocupándote, ocupándonos en ver el bienestar de nuestros hermanos en Cristo. Cuando están haciendo algo indebido hay que exhortarlos, llamarles la atención de la manera correcta, y más adelante vamos a estudiar cómo se hace eso según la Biblia, ¿verdad? Pero no seas ajeno a lo que sucede entre nosotros. Necesitamos que todos nos enfoquemos en avanzar, tanto los que sirven como los que están sentados, que en algún momento van a empezar a servir. Todos necesitamos trabajar en ser cada vez más como la iglesia que dice Jesús, que trabaja en presentarse a sí mismo sin manchas, sin arruga, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu paciencia y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque no podemos hablar de tener las marcas de una verdadera iglesia si no nos fueran concedidas de ti, Señor. Nos hemos esforzado en predicar fielmente. Nos hemos esforzado en guardar los sacramentos como tú los enseñaste. Nos hemos esforzado en ejercer y administrar disciplina entre nosotros, Padre. Sabemos que tenemos errores, Señor. Estamos conscientes que todos estamos en un proceso de santidad. Ten misericordia y ayúdanos, Señor. Entre todos los que estamos aquí, todos aquellos que somos tus hijos, permítenos hacer visible lo invisible. Danos, Señor, la oportunidad de mostrar con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, que realmente somos tuyos. No porque todo lo hacemos bien, sino porque también cuando hacemos lo malo, tú nos disciplinas y nos das arrepentimiento. Que cuando hagamos lo que te agrada sea visible, Señor, y cuando te desobedecemos y nos disciplinas, que también sea visible tu disciplina y el arrepentimiento que nos concedas, Señor, para que en todo sea la gloria a ti. Que a pesar de que caigamos en pecado, Señor, aún así haya evidencia de arrepentimiento y la gloria sea tuya. Enséñanos a amarnos y a tolerarnos como debemos, Señor. Enséñanos a luchar por guardarnos en la doctrina bíblica, en tener los requisitos que la Escritura demanda de la Iglesia de Cristo. Padre, para que podamos tener la certeza de que estamos avanzando, para poder ser útil al que viene buscándote a ti, Señor, al que no te conoce y al que pensaba que te conocía. Concédenos enseñar como lo hacía Esdras, como lo hacían los levitas, los sacerdotes, de manera que la gente sea tocada por ti, Señor, no por música ni por emoción, sino por tu palabra. Ver personas transformadas por tu palabra, convencidas, edificadas por tu palabra, para que la gloria sea tuya, Señor. Concédenos también, Padre, ser sabios a la hora de evaluar y juzgar doctrinas de otras partes o personas de otras partes, juzgar con justo juicio. Danos la sabiduría para encontrar a nuestros hermanos en Cristo, aunque estén en otras congregaciones. Danos la humildad para reconocer que tú has decidido salvar a gente de todo linaje, todo pueblo, toda nación, toda lengua, Señor. Reconocer tu iglesia universal cuando la veamos. Danos la oportunidad de conocer a otras congregaciones bíblicas, Señor, para ayudarnos mutuamente, así como vemos en la Escritura. Que cuando alguna ciudad con una iglesia en particular tenía necesidades, las demás ayudaban, Señor. Queremos conocer a otros hermanos en Cristo, en congregaciones distintas. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que tú te has guardado para gloria de tu nombre a más personas a quienes les revelas el verdadero evangelio. Permítenos conocernos, encontrarnos y ayudarnos, edificarnos mutuamente, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias por lo que nos has dado, Señor, y gracias porque nos consideraste dignos, Señor, de ser usados por ti para predicar de tu palabra. Eres tú el que nos sostienes, eres tú quien nos guarda, Señor, y en ti confiamos. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos de preguntas. Si tienes más de una pregunta,
haz una y da oportunidad de que los demás pregunten. Si todavía nos queda tiempo y ya no hay preguntas, entonces ahora sí sacas tu repertorio de dudas, ¿ok? ¿Acá hay una duda? Buenas noches. Buenas noches. Estaba considerando, ¿verdad?, la importancia de este mensaje y mi pregunta nace, ¿verdad?, ahí en los sacramentos. Uh-huh. En la mayoría de mis años que he asistido a una iglesia, la Cena del Señor se practica, pues yo creo que con una costumbre, ya sea anglosajona o europea, ¿verdad?, que ellos trajeron, ¿verdad?, de partir una galletita, ya sea galleta salada o sabrosa, y soda de uva, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿esto sería considerado como de importancia como primaria, secundaria o terciaria? Porque yo veo que no tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Esa práctica. En una ocasión vi yo a una congregación donde tomaron aquella cena, ¿verdad?, y elaboraron el pan sin levadura, pero lo hicieron con un temor, con una sinceridad o con un temor, ¿verdad?, mal fundado, ¿verdad?, de que al final lo que sobró, ¿verdad?, de aquel pan y aquella soda, pues, o vino, fueron y lo enterraron allá en el patio, ¿verdad? O sea, costumbres, no sé de dónde las sacaron, tal vez del pueblo de Israel, cuando allá no se comían lo que quedaba de aquel animalito sacrificado, asado, ¿verdad?, que se compartía con alguna familia, y entonces el pueblo de Israel iba y lo enterraba o lo desechaba de alguna manera, ¿verdad?, de acuerdo a la ley. Pero hoy en día, ¿cómo consideramos esta práctica de la Cena del Señor? Y del bautismo, pues hay muchas maneras en que la gente lo practica, pero me causa más pregunta, ¿verdad?, lo de la Cena del Señor. Bueno, hay muchas variantes y algunas que rayan ya en blasfemia o se desvían totalmente de lo que debiera de ser. Yo pienso que Jesús nos da el contexto y Pablo, por la manera en que reprende también a los corintios, nos da la pauta para entender cuál es el elemento fundamental o los elementos fundamentales en la Cena del Señor. Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Pablo nos dice que el que come sin discernir el cuerpo come indebidamente. Entonces, a lo largo de la historia la Iglesia se ha enfrentado a distintas dificultades. Si tú quisieras repetir fielmente lo que Jesús hizo y reunir a toda la Iglesia y pasar la copa y el pan, pues de qué tamaño tendría que ser la copa o de qué tamaño tendría que ser el pan para que todos lo mordieran o le tomaran. Imagínate que hay 300 y todos tienen que beber de la misma copa. Al último ya le quedan puras babas y microbios de todos los que fueron tomando, ¿verdad? ¿Cuántas veces tendría que rellenarse? ¿Cómo repartirías el pan? Empiezan a encontrar ese tipo de dificultades y optan por alternativas. De hecho, creo yo que lo esencial no es hacer un pan exactamente como el que Jesús comió y beber el vino exactamente como Jesús lo bebió, sino la memoria de él y el discernir el cuerpo correctamente. Entonces ahí podrían haber variantes, pero tenemos que buscar lo fundamental. Por eso es necesario ver un poco más en la historia, y lo veremos más adelante, los problemas a los que se enfrentaban y algunas de las técnicas que trataban de usar para determinar cómo la Iglesia ha enfrentado ese problema, ya que la instrucción no es precisa, ¿verdad? Pero también hay, en el caso de la Iglesia Católica Romana, que ha desviado ese asunto y consideran que literalmente la carne de Jesús se convierte en pan. Y la transubstanciación, la doctrina de que Jesús realmente se convierte en la hostia y al quebrarla se vuelve a sacrificar, va en contra de lo que la Biblia dice que Jesús fue ofrecido una sola vez y para siempre, ¿verdad? Entonces, hay quienes aseguran que lo están practicando, pero aún dentro de lo que hacen, como nuestros amigos católicos, están en contra de lo que la Escritura enseña. Entonces, hay mucha información que más adelante vamos a ver con detalle, ¿sí?
¿Alguien más? ¿Qué tal, Renan? Mi pregunta es en cuanto a la liturgia, a lo que mencionabas. ¿Crees que la Biblia establezca un modelo estándar para una liturgia, por decirlo así, llamarlo una liturgia bíblica? Y en tal caso, ¿qué debería considerarse para que se llegase a formular un modelo de liturgia? Okay. Como por ejemplo, nosotros tenemos una liturgia distinta, por ejemplo, a la bautista. Es decir, hay un elemento más espiritual entre esta y otra, o qué se tiene que tomar a consideración para una liturgia bíblica, por así decirlo. Okay. Pues mira, en cuanto a liturgia, la manera en que hacemos las cosas, creo que la Biblia no nos enseña cómo debiese desarrollarse el culto. Y sobre todo si consideras periodos en los que la iglesia era perseguida y se reunían en secreto y tenían que ser todo oculto, no podían ponerse a cantar, no podían hacer muchas cosas, obviamente por la situación que enfrentaban. Entonces podemos ver que se buscaba la edificación del cuerpo según la circunstancia o las condiciones en las que se encontraban. Por eso es que sabemos que hay libertad entre la liturgia, pero hay elementos indispensables, ¿verdad? La predicación de la palabra, la comunión, el partimiento del pan, que dice las oraciones, son elementos fundamentales que tienen que estar presentes en la liturgia, no propiamente el orden. Ahora, yo pienso que también tiene que haber un factor cultural, que es lo que es útil a la hora de edificar a cierta población que quizás en otra parte del mundo, o del mismo mundo, pero otro extracto de personas no serían edificados de la misma forma. Entonces creo que si la Iglesia parte del contexto en el que está, se asegura de cumplir con los elementos fundamentales del culto y establece una liturgia que sea edificante, me parece que es suficiente. ¿Alguien más? Okay. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, el sentido de la palabra apostasía, según había entendido yo, que tiene algo que ver con haber ya estado, por así decirlo, en un lugar, en una posición, o haber entendido algo y que luego implicaba la palabra como que te separaste. No sé si sea lo que nos has explicado esta noche, porque escuchándote esta noche viene a mí la palabra cuando dice dura tu palabra, ¿verdad? ¿Quién podrá ser, no quién podrá casarse y quién podrá ser salvo? O sea, en base a todo lo que he entendido, que nos has explicado, que claro que es bíblico, llego a la conclusión, pastor, de que la verdad es que la mayoría de las personas que se dicen cristianas, con toda la verdad en la Biblia, ya no vamos a decir en ti, en mí, en los que estamos aquí, pero la verdad es que tendríamos que decirles, bueno, no les vamos a decir apóstatas, ¿verdad? No se diga a los que a veces les dices amigos, testigos de Jehová y mormones y eso, ¿verdad? A los mismos que se dicen cristianos, según lo que nos has explicado esta noche, que es bíblico, tendríamos que llegar a esa conclusión, pastor, de que ¿quién podrá ser salvo? O sea, ¿quién podrá decirse cristiano y que realmente esté haciendo eso? Pues la verdad es que, por eso digo que viene a mi mente la palabra esa de Dora es tu palabra. Bueno, y ligado a esto, pastor, esta es la pregunta. ¿Puede una persona que se cree que fue elegida, que fue predestinada, que fue regenerada, que volvió a nacer, adoptada, santificada y todo lo que hemos aprendido aquí, puede esa persona, pastor, ser ignorante? O sea, ¿pueden algunas personas en el mundo cristiano hacer algunas cosas porque lo hacen por ignorancia, porque no han tenido ese entendimiento dentro de esa madurez, dentro de ese proceso de crecimiento en el conocimiento de Dios, no alcanzan a entender estas cosas todavía, o Dios no se las ha revelado? Mi pregunta es esa: ¿puede esa persona que ha pasado todo ese proceso, cree que ya fue elegido, predestinado, todo eso, puede ser ignorante o debemos de ser tan radicales, por así decirlo, decir, no, si ya fuiste elegido, predestinado, no puedes ser ignorante? La pregunta está relacionada con lo que comenté al principio, pastor. Yo creo que algunas de esas personas, no sé cuántas, muchas, pocas,
pero sí creo que hay algunas de esas personas que lo hacen por ignorancia. ¿Cabe esa, por así decirlo, pastor, esa justificación? O sea, pudieran ser, otra vez, elegidos, predestinados, todo eso, y aún ser ignorantes y que estén dentro de ese proceso, o desde ahorita podemos decir, ¿sabes qué? Son una bola de apóstatas todos porque no saben hacer las cosas como Dios dice que las debemos de hacer. Claro que no lo vamos a hacer así, ¿verdad? Tenemos que suavizar nuestras palabras y sazonarlas y todo, pero aquí estamos entre amigos. Tendríamos que, o sea, es que a veces nos vemos así, pastor, no que le pongamos mucha crema a nuestros tacos, pero a veces como que nos escuchamos un poquito, lo digo por mí, ¿verdad? Aunque yo no lo he dicho, pero como que nos escuchamos un poquito sangrones, ¿verdad? Entonces, por favor, contéstame. Sí, bueno, mira, hay varias cosas en las que mencionas. Dices, ¿quién podrá salvarse? La Biblia es clara en que por nuestras fuerzas no podemos, ¿verdad? Por eso, cuando hablas de las características de una iglesia verdadera, no estás partiendo de que ellos se esforzaron para alcanzarlas, sino que si realmente tienes el Espíritu Santo, debieses encontrar estas señales. Si el Espíritu Santo nos lleva a la verdad y una iglesia se esfuerza en crecer en santidad y está establecida como la Biblia dice, tienen que llegar a estos puntos, ¿verdad? Ahora, entiendo que hay procesos. Nosotros, Árbol Plantado, no sabíamos nada de esto. Cuando yo empecé a predicar, prediqué doctrina errónea. Y fue un proceso en el que fuimos reestructurando cada una de las cosas que hay ahí, la predicación de la Biblia, los sacramentos y cuestión de la disciplina y la estructura de la iglesia. Fue algo que tuvimos que implementar y que eso provocó que hubiese gente que no estuviera de acuerdo y se fuera, ¿verdad? Entonces, dirías, bueno, desde que nacimos de nuevo, ya no puedo ser ignorante. No, soy totalmente ignorante cuando nací de nuevo. Y soy presa fácil de cualquiera que me diga, esto es lo que debes hacer, porque no tengo ni cómo defenderme. No tengo ni cómo refutarle lo que me dice. Entonces me lo creo y hay personas que pueden estar cometiendo errores honestos. Es decir, no saben y están haciendo lo que creen que es bueno porque eso es lo único que les enseñaron. Pero una persona que sabe y decide hacer otra cosa, eso ya no es un error, eso ya es mala intención. Y esos son los apóstatas, los que saben pero no lo hacen, los que están apartados de lo que debían estar haciendo. Ahora, no toda la persona que se congrega ahí es una apóstata. Hablamos en el contexto general por las características, ¿verdad? Si las personas que están en liderazgo no están haciendo eso, esa iglesia no puede ser considerada de Dios. ¿Puede haber gente salva ahí? Sí, pero no duraría mucho tiempo ahí. Tendría que darse cuenta y salir de ese lugar porque no se está haciendo lo que debiese suceder. Te entiendo, pastor, que entonces no podemos concluir que todos los que no hacen esto son apóstatas, sino que podrían estar en ese proceso en el que tú mismo has dicho que estuvieron aquí al principio de la iglesia. Así es. Sí, pero si tú estás en una iglesia donde evalúas esto y no lo tienen, tienes que salir de ahí, pero también no se trata de que sin que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Tienes que ir a hablar con los que están a cargo, los que están responsables y decir, esto y esto está equivocado y si no hay cambios yo me voy, ¿verdad? No se trata de que huyas secretamente, ¿verdad? ¿Qué clase de amor mostrarías si nada más te vas y no dices, me valen todos y me voy? No, buscarías de perdido ir y hablar con ellos. Ya si te dicen, no, estás loco, vete y te corren, pues ya, de perdido le intentaste. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Pastor, hay otro pasaje donde dice que la sana doctrina se sufre, al menos así yo lo he entendido, puedo estar equivocado. Dice, porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Y pues entiendo, bueno, entonces una característica de la sana doctrina es que se sufre. ¿De qué manera en Árbol Plantado esa palabra sufrir, se está sufriendo esa sana doctrina? Digo, yo sé que hay países en los que, soy cristiano, pues móchale la cabeza, va. No espero ver yo eso aquí de ninguna manera. Pero ¿cuál sería la manera en que podríamos hacer el equivalente de qué manera se sufre? Yo veo en tu persona, la verdad creo que eres un hombre que sufre. Sí, no, la verdad es que sí, creo que eres una persona que no sé de qué manera decirlo, que se esfuerza, vamos a decirlo así, por desempeñar, por cumplir con lo que Dios te ha demandado, ¿va? Pero como congregación, pastor, ¿de qué manera podríamos decir que la sufrimos? Porque pues sí, digo, yo aquí soy nuevo y vengo y me siento y bien rico y cruzo la pierna y tomo agua y todo, pero como congregación, como sé que eres un hombre que habla con la verdad,
¿de qué manera se supone que como congregación, ahora ya soy miembro, ¿verdad? Gracias a Dios me aceptaste, ¿de qué manera, pastor, como congregación sufrimos la sana doctrina? Porque yo puedo decir, no, mi pastor es un maestro, él sabe todo y se las sabe todas y te contesta todas las preguntas. Y sí, pero idolatría. Sí, no, por eso digo, lo podría decir, pero no lo digo. Pero de eso, o sea, tú, como dicen, tú, papá, ¿qué estás haciendo? O sea, yo, ¿verdad? No voy a hablar por nadie más. O sea, yo como congregación, ¿de qué manera sería eso? Gracias. Bueno, ahí tendría mis reservas en cuanto a lo que el original dice. Si no sufrirán la sana doctrina, como no recuerdo si el original dice exactamente eso o no, supongamos que dice eso, tendrías que interpretarlo a la luz de lo que estaba pasando, ¿verdad? Ellos en esos tiempos están enfrentando persecución, entonces no te conviene enseñar la verdad, mejor te acomodas. Entonces llegará el momento en que la gente no le interesa la verdad, buscan más la comodidad, no les interesa hacer lo correcto porque les genera problemas, enseñar la verdad bíblica les generaría problemas. Podríamos interpretarlo a la luz del contexto de lo que está hablando Pablo en ese pasaje, que implica un sacrificio, implica una negación de ti mismo el hacer lo correcto. Para cualquiera de nosotros es más simple quedar bien con todos, pero cuando te tienes que enfrentar a cosas como la disciplina, va a haber gente a la que no le va a gustar, al disciplinado no le va a gustar, no te va a amar, te va a odiar, pero lo haces porque es lo correcto, ¿verdad? Terminas teniendo enemigos muchas veces. Jesús tuvo muchos enemigos por decir la verdad, por la sana doctrina. Entonces podríamos verlo en ese aspecto. Cualquiera que quiera hacer lo correcto y hacer la verdad va a encontrar oposición. Y como en los tiempos de Jesús, no de los incrédulos, sino de los que aseguran que son hijos de Dios, como pasó con Jesús, ¿verdad? Entonces, como quiera, quedaría la reserva de ver lo que esa palabra dice en el original. Se acabó el tiempo. Muy bien. ¿Hay avisos?